Estoy aquí, hermanos, para hablarles otra vez de la palabra de Dios. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Que de siempre estemos anuentes a la palabra de Dios, porque es la que nos lleva por el camino de la salvación, en la que nos va guiando para poder alcanzar esa meta que nos hemos propuesto y que Dios nos propone cada rato, y nos está llamando también a que le sigamos. Porque es Él el que nos sigue, nosotros hacemos solo el propósito de seguirle, pero quien nos llama es Él. Encomendándonos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu, que se deposite en nosotros y que esta palabra sirva de aliento de vida, tanto en esta vida como en la vida eterna. Que seas tú el que me ilumine y que ilumine a las personas que van a recibir esta enseñanza hoy, y que para edificar tu camino. Te doy gracias porque me permites estar aquí, Señor. Si tú no me lo permitieras, no pudiese estar aquí ahora hablando de ti. Para ti sea la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos nosotros. Comenzar hablándoles de una enseñanza que dicen los hermanos de la iglesia. Dice: la iglesia nos salva. Vente para mi iglesia y serás salvo. Esa es una mentira que poco la podemos detectar, pero si nos ponemos a escuchar bien qué es lo que dicen, encontramos que nos están mintiendo. Porque si la iglesia nos salva y luego nos dicen que nos vayamos a su iglesia para que seamos salvos, hay una mentira escondida en la malicia de ellos. Quizás ellos no detectan eso de que están llevando esa prédica con una malicia, pero si nosotros estudiamos bien la palabra vamos encontrando esos detalles. Voy a comenzar con San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. El trigo y la hierba mala. Jesús habla de esta parábola para comparar el reino de Dios, para que nosotros podamos identificar quién es el trigo y quién es la cizaña, la hierba mala. Dice: Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino un enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores:
corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. En esta palabra encontramos que el Señor manda a enseñar su palabra primero a su Hijo, después el Hijo manda a los apóstoles a esparcir la palabra por todo el mundo, a predicar la palabra por todo el mundo. Pero Dios no quiere que nosotros estemos sujetos a una orden de Él mismo. Él nos da esa libertad y permite que salga la cizaña dentro de la iglesia para destruir al que es débil. Y encontramos que los siervos del Señor quieren arrancar la cizaña, pero Él en su misericordia manda que no lo hagan para que crezca juntos. La cizaña hace que el trigo se solidifique, se identifique en medio de ella y aparece el fruto del trigo como bueno y la cizaña como malo, así como han nacido hoy tantas doctrinas que son las que están tratando de destruir ese reino, esa semilla que mandó el Señor a sembrar a su Hijo. Y nosotros como trabajadores tenemos que saber identificar, saber guardarnos de la cizaña. Esa cizaña viene a darle fuerza a nosotros que estemos en la verdadera iglesia de Cristo. Cuando nos tratan de engañar, cuando nos tratan de confundir, entonces nosotros vamos agarrando esa fuerza a través primero de la palabra, que es la que nos da la fe, y después con la oración, que es que nos refuerza esa fe que necesitamos para poder conducirnos en este mundo, esa fe que necesitamos para poder llegar al reino de los cielos. Aquí vemos cómo los obreros quieren opinar, quieren destruir al enemigo de una forma violenta, pero el Señor les dice no, que estén allí para que ustedes puedan trabajar para mi reino. Si no, no vamos a trabajar para ese reino, no vamos a servir en ese reino. Principalmente servir, porque es la palabra correcta para llevar la palabra a todos lados, porque no somos siervos del Señor. Entonces, al ser siervos tenemos que hacer lo que Él nos diga. Dice que después Él va a cortar lo bueno y lo malo. Dice que lo malo va a ser hechos fardos y va a ser arrojado al fuego. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos. Una sola es la semilla, una sola es la doctrina, una sola es la iglesia. Entonces el engaño que viene allí, que es una falsedad, cuando dice la iglesia no salva, vente para mi iglesia y serás salvo, tenemos que detectar ese engaño que viene allí a confundirnos. Y nos hacen que nos salgamos, incluso hasta personas que sirven en cargos muy importantes en la iglesia terminan yéndose por no tener esa vista fija en Jesús y observar su escritura, qué dice la escritura primero, para después yo decir no, me voy de aquí porque esta no es la iglesia de Cristo. Entramos a San Lucas 21:8, donde nos da Jesús una advertencia. Muy importante conocer las advertencias principalmente de Jesús, porque de San Pablo, de San Pedro y de todos los apóstoles tenemos muchas advertencias, pero qué importante es tomar
primero la de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el que nos estaba mirando desde el principio hasta el fin. Él nos ha estado nos estaba cuidando, nos sigue cuidando, y es el que sabe exactamente cómo es el reino de Dios. Entonces les dice en San Lucas 21:8, Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. Van a usurpar el nombre, vienen en el nombre de Jesús, vienen con las escrituras en la mano, vienen hablando, haciendo milagros, vienen fundando iglesias. Y cuando ya vienen fundando iglesias, entonces nos damos cuenta que ya no son de Dios, que ya no vienen obedeciéndole a Jesús, que es el que sembró la semilla y dijo, dijo que teníamos que cuidarla, esa semilla, guardarla, cuidar esa planta de trigo, que es la que produce la semilla para seguir sembrando. Dice en Segunda de Pedro 2:1-3 que dice que van a venirnos a predicar tantas cosas, pero ya no con la verdad, viene con gente con malicia, y entonces tenemos que estar alerta, porque ese enemigo anda trabajando en contra de Cristo y va llevando la confusión poco a poco, hasta que termina las ovejas de Cristo dispersas, y como cristianos bautizados en la iglesia verdadera de Cristo, tenemos que aprender, tenemos que darnos cuenta qué está pasando. Veamos cómo dice Segunda de Pedro 2:1-3. Dice así: así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Dice, esta es la cizaña. Esto está representando a la cizaña, que son gentes que vienen hablando de Cristo, pero en una forma engañosa, en una forma que usted como católico no detecta que le están engañando, que le están hablando, lo están llevando a otras iglesias donde no está Dios, no está Jesús. Porque si él dice mi iglesia, es porque es una sola. Dice, muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Muchos imitarán sus vicios. Es un vicio, es una enfermedad. Todo vicio es una enfermedad, más cuando es un vicio de mala, que lo lleva a lo malo. Eso lo enferma a la persona, eso le destruye su alma. Y dice que son muchos, no son pocos los que los van a seguir. ¿Por qué? Por el engaño, el venir con la Biblia, el venir hablando cosas bonitas, pero sobre en las escrituras, sobre de que van con las escrituras en la mano, que le hablan bonito, hay algo escondido, que es un interés por su propia vida, por su propio bienestar, ya no el bienestar de Dios. Dice, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. Cuando usted se va de la iglesia,
usted no se convierte a cristiano, usted se convierte en un anticristo. Usted ya no le obedece lo que Dios mandó, porque si por ignorancia usted no sabe que la iglesia de Cristo hace lo que las escrituras dicen, eso se llama ignorancia, eso se llama en estos tiempos pereza, se llama desánimo, eh, se llama falta de amor a Dios, para estudiar, para saber dónde está usted adorando a Dios, dónde quiere Dios que usted esté, dónde Jesús dijo que tiene que estar. Y mirando ya de que también en aquel tiempo habían, cuando dice San Pedro, perdón, y entonces y también en este tiempo, y en este tiempo son más, porque el mundo está cambiado, el mundo ya no quiere saber de Dios, ya no quiere un Dios que le da un reglamento, sino un Dios a mi manera. Quiere el mundo, quiere que usted, el mundo quiere que usted le sirva al mundo, no le sirva a Dios. Por eso se patrocinan estas iglesias, que los países de economías grandes ayudan a patrocinar estas iglesias para destruir a Cristo, porque el mundo en sí es enemigo de Cristo. La humanidad se ha vuelto enemiga de Cristo. Y vea como dice aquí en San Mateo 16, 18, lo voy a comenzar en el 13, porque quiero hablarles un poquito de en esos tiempos cómo habían ese montón de iglesias, y en una forma de querer llevar a Cristo de como a mí me gusta, como yo lo quiero. Dice San Mateo 16, 18 que, comenzando lo del 13, dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos. Vemos cómo Jesús está preocupado, está tratando de enseñarle a sus discípulos, a esa primera iglesia, la iglesia primitiva, que deben de cuidarse, que deben de tener los ojos abiertos, preguntar, investigar ellos qué está sucediendo en el mundo, cómo se está cómo se está comportando el mundo con respecto a Dios. Dice, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Mire cómo están variando a Jesús de una manera, de otra manera, con un nombre, con otro nombre. Así hoy estamos con ese montón de iglesias que iniciaron con Martín Lutero y se han regado en grandes cantidades de sectas, que cada una destruye la doctrina de Cristo y se convierte en un enemigo de Cristo. Pero esto cuesta verlo. Pero vamos a tratar de captar, de observar en las escrituras por qué somos católicos. Entonces dice, Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón de Borjana, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos que ya ahora Jesús le declara a Pedro de que Dios le está hablando para que pueda saber quién es Jesús. Y Jesús ve cómo Pedro es el que contesta, ve cómo Pedro es iluminado por el Espíritu Santo primeramente que todos los apóstoles, y entonces le pone un nombre y lo llama por el nombre que le ha puesto, y le dice qué va a ser él dentro de esa
iglesia dentro de esa jerarquía que está después de los apóstoles. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, y no dice como dicen ellos que nosotros decimos que Pedro es el que edifica la iglesia. No, dice Jesús, yo edificaré mi iglesia, y lo dice en futuro para que nadie diga la iglesia fue fundada en Pedro, pero no dice que en estos tiempos, no, dice edificaré para que abarque todo el tiempo hasta el fin del mundo, hasta el fin de la humanidad. Dice, y que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Perdón. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Dice que jamás será vencida esa iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cualquiera que haya estudiado la palabra de Dios puede ver que le entrega unas llaves. Esta llave Jesús, ¿de dónde las recogió? Dice Apocalipsis 3:7 que la recogió del rey David. El rey David fue el primer rey puesto y con garantía de que servía a Dios. Porque antes teníamos al rey Saúl, pero el rey Saúl le falló a Dios. Entonces Dios le pone al rey David, y el rey David fue uno de los servidores más grandes del Señor, y luego fue sucedido por muchos reyes, pero Jesús al venir no recoge las llaves en otro rey, sino en el rey David, al igual que le dice a Pedro, le da las llaves en esta otra alianza, nueva alianza, y le da la garantía de que él va a tener el poder de atar y desatar acá en la tierra. Cuando ya se ha leído esto y no lo queremos creer, hermanos, somos libres de creer o no creer. Lo importante es leer las escrituras, meditarlas, creerlas, porque la fe es creer. Dichosos los que creen en ti sin haberte visto, dice San Pablo. Dice que las puertas o sea, que le entrega las llaves del reino de los cielos, y que las puertas del Hades jamás la van a vencer. Esa iglesia es por siempre y para siempre. Los hermanos separados protestantes dicen, esa iglesia la destruyó Constantino, pero no se dan cuenta que esa iglesia desde antes se llamaba Iglesia Católica, y Constantino ni siquiera pudo, con todo su poderío, pudo destruir esa iglesia que estaba tan pequeña primero. ¿Por qué? Porque está asistida por el Espíritu Santo y por Jesucristo por siempre y para siempre. Jamás será destruida, dice la palabra. Ya depende de mí, de usted creerlo. Dice en Timoteo, primera de Timoteo 3:15, la palabra viene a decirnos que hay una jerarquía, y esa jerarquía está en una sola iglesia, donde se puede comprobar cómo ha venido esa iglesia desde el principio de la venida de Jesús. Cuando vino Jesús, esa iglesia ha venido hasta el día de hoy, y no ha cambiado. Dice que Jesús hizo apóstoles, y los apóstoles hacen a los obispos. Dice primera de Timoteo 3, dice, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable.
En el 8 tenemos que hay diáconos. También los diáconos son parte de esa jerarquía, y de los obispos también tenemos allí a los sacerdotes, que es un mismo sacerdote, nada más que ya tiene un cargo más arriba, para que ellos son los guías que quedaron representando a los apóstoles. Dice en el 8, los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra. Vemos cómo esa iglesia tiene una jerarquía. Dice en Tito capítulo 1, vemos aquí, vamos a ver a los presbíteros o sacerdotes, porque es bueno siempre saber que la iglesia no se equivoca, que la iglesia está tal y como la dejaron los apóstoles, y solo que tenemos que buscar. Dice: los presbíteros, te dejé en Creta para que solucionaras, estoy leyéndoles Tito capítulo 1 versículo 5, te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes. Esta iglesia ya tenía problemas y estaba comenzando. Dice: y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con con mis instrucciones. San Pablo instruye a Tito, y Tito va dejando presbíteros, va nombrando presbíteros o sacerdotes para enfrentar todos los problemas que hay en la iglesia, que desde un inicio se están dando. No digamos en este tiempo, hermanos, que ya nadie quiere creer. Tenemos una iglesia que lucha por mantenerse, porque nunca va a ser destruida, y esa iglesia allí en la lucha, allí está. Solo necesitamos que nosotros, como personas cristianas, nos dediquemos a aprender la palabra, para llevarla, para irle aclarando a la gente, para sacarla del engaño, sacarla de la duda, porque mucha gente se va por dudas, y si no hay a quien le dé respuesta a sus dudas, esa persona termina en otras manos, donde ya no está Dios, donde ya esa persona ya está fuera del alcance de la salvación. Eso de que se va, que ya no es, cuando le dice mi hermano, mi tío, o yo me hice cristiano, eso lo vemos en Gálatas 1:6, donde le dice que se alejan de Dios, no se acercan, no se convierten en cristianos, se convierten en enemigos de Cristo. Al igual que aquella cizaña, dice: no hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó, y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Se alejen de Cristo. Y uno que dice por ignorancia: mi hermano se convirtió a cristiano. ¿Y usted dónde queda como católico? ¿Acaso es usted un demonio? No, usted es el verdadero cristiano, y aquella persona, familiar mío o amigo mío, que se hizo cristiano, se pasó a demonio, a anticristo. Entonces, pareciera fuerte esta palabra, pero es la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos puede guiar, nos puede orientar y decirnos: esto es lo que está sucediendo. Y con la iglesia nosotros afianzamos todo, porque la iglesia da y enseña lo que Cristo mandó. Así dice en Efesios 3:20-21. Dice algo de que yo voy a adorar a Dios en todos lados, que yo le voy a dar la gloria a Dios, que es lo mismo en cualquier lugar. No, hermanos, dice en la iglesia y en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo vino,
vino primero, pero Cristo tiene que regresar al Padre así como vino. Entonces Él deja su iglesia y entonces es por eso que ante nosotros está primero la iglesia. Si nosotros no sabemos que esa iglesia la identificamos ya en las escrituras, en la historia, es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces para nosotros, ¿qué es primero? Ir a esa iglesia y allí nos encontramos con Cristo, que es primero que todo siempre. Él es el primogénito de todo. Entonces, pero en esta tierra tenemos que encontrar primero la iglesia para no terminar siendo anticristos. Dice Efesios 3, 20, 21 lo siguiente. Dice: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén significa así sea, que nadie lo tiene que cambiar. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Por qué dice primero la iglesia? Porque estamos en este mundo y yo tengo que encontrar la iglesia para encontrarme con Cristo. Y si yo no encuentro mi iglesia que dice San Mateo 16, 18, entonces no tengo las llaves para entrar y encontrarme con Cristo. Nadie me va a abrir porque ando fuera del reino, fuera del corral de las ovejas. Porque la iglesia es el corral de las ovejas que nos encierra y nos alimenta y nos enseña todo lo necesario para la salvación, porque en otras iglesias no nos dan nada que nos lleve a la salvación. Porque ya dice Gálatas 1:6, se alejen de Cristo. Y esto es de meditarlo, porque si dice se alejan de Cristo, más adelante dice que les hablan con la palabra, pero cambiada la palabra, y cambiada la palabra, ninguna mentira viene de Dios. Dice, toda mentira es del diablo. Entonces, viendo de que ellos dicen, la iglesia no salva, vente para mi iglesia y serás salvo. En Hechos de los Apóstoles vemos quién es el que predica y cómo se salva esa gente. En Hechos 2 de los Apóstoles tenemos esa enseñanza que nos dejó Dios a través de los apóstoles, y podemos comprobar con hechos que ahí está la salvación. Solo necesitamos, hermanos, creer en la palabra, creerle a Cristo, saber que Él nos escucha, porque si no, entonces vamos a escuchar a cualquier otra persona. Fijo los ojos en Jesús, dice que es el que organiza esta competencia. Dice Hebreos 12:2. Dice en Hechos 2:14. Si nosotros leemos Hechos 2 de los apóstoles, vemos cómo desde el 1 comienza Pedro, reciben el Espíritu Santo, esa iglesia que recibió el Espíritu Santo, que estaba con la Virgen María y algunas mujeres, que estaban 120, que van a ser testigos de Cristo. Ser testigo de Cristo no es cualquier cosa, es dar la vida por Él. Entonces vemos cómo va sucediendo esto, y dice en el 14, entonces Pedro con los 11 se levantó, los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo. Aquí podíamos leer antes cuando dice que en el 1 dice que Pedro eligió un apóstol. ¿Y quién hizo los apóstoles? Solo Cristo. ¿Qué está diciendo la palabra, mis hermanos? Que Pedro es el sucesor de Cristo en la tierra. Por eso Él tiene la autoridad de nombrar un nuevo apóstol. Aquel que falló tuvo que ser suplantado por otro, porque
Los 12 apóstoles están representando también estaban representados en las 12 tribus y tenían que estar los 12 completos después antes de la venida del Espíritu Santo, para que todos fueran bendecidos y formaran esa iglesia de Cristo, de la cual nosotros tenemos que formarnos en esa iglesia. Dice, edificados en el cimiento de los apóstoles, para que nosotros estemos en la salvación correcta, en la iglesia que lleva a la salvación. Y es esa la diferencia que vemos, que la iglesia hace cosas que ninguna otra iglesia hace, que esa iglesia se mantiene firme con esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque es la verdadera iglesia de Cristo. Y vemos allá en San Lucas 22:31 donde dice, y mira que Satanás ha pedido permiso, le dice Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tú, cuando hayas vuelto, confirme a tus hermanos. Que él está diciendo que él tiene ese poder, que él lo está apoyando en todo lo que haga. Con respecto a la palabra, que no la va a cambiar, no la va a cuidar, la va a proteger, la va a llevar a la salvación a esas ovejas. Acá lo podemos ver también, aquí lo vamos a leer ahorita. Dice que Pedro salió a la defensa de la iglesia, dice, y ya vemos en el 41, dice, en el 40 dice, Pedro siguió insistiendo con más de argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra, dice, de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Veamos cómo 3,000 personas se unen con la prédica de Pedro. La primera comunidad, dice, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, asistían a la iglesia convivencia fraterna y a la fracción del pan. Esta cena, esta comida es la comida sagrada, es la que solo ellos pueden dar, los sacerdotes. Por eso se llama fracción del pan. Tomó el pan y lo partió. Dice en las escrituras que Jesús tomó el pan y lo partió y les dijo, hagan esto en memoria mía. En esa memoria mía no es como dicen los hermanos, hay que practicar porque esto es simbólico. No, es algo sagrado. Dice, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Todos los que creían se unieron. ¿Será que nosotros estamos unidos con los hermanos protestantes ya que vienen hablando de Cristo? No, dice Jesús, San Lucas 21:8 que les leí, dice, usurparán mi nombre. Cuídense de ellos, aléjense de ellos. Dice, todos los que habían creído vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Hay que compartir entre los hermanos porque lo vemos la necesidad. Yo miro, si yo tengo a mi hermano cerca, si yo soy amigo de mi vecino, yo veo qué necesita y si yo tengo de verdad a Cristo, yo le voy a ayudar para que sobreviva sus problemas, para que salga de sus problemas.
vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Esta iglesia no es como estas iglesias de hoy, que si le pueden sacar dinero, se lo sacan, pero para ellos. Esta iglesia vendía sus propiedades y con ese amor fraterno compartían el dinero que agarraban, y se lo daban al hermano más necesitado, o se lo daban a los apóstoles y los apóstoles le daban al más necesitado. Todos los días, dice, se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Esa humildad que debe haber entre nosotros es muy importante para poder demostrar que tenemos a Cristo. Compartir con los demás, estar alegres. Alababan a Dios, dice, y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que iban salvando. El Señor va agregando a la comunidad cada día, dice, a los que se iban salvando. No dice, si tú estás allá en otra iglesia, ya Dios te va a agregar allá, no, a esa comunidad, una sola. Y el Señor agregaba a la comunidad a los que se iban salvando. No dice a las comunidades, una sola comunidad, no importa si está una allá en Roma, otra en Jerusalén y otra en China, otra en Argentina, allá en la Patagonia, pero están siempre en el nombre del Señor Jesús y con Pedro como guía. Eso significa, hermanos, católico. Católico significa en todo el mundo. En todo el mundo se lee el mismo evangelio ese día o cada día y no se cambia, y si se cambia será por alguna función pequeña, que sea un cambio pequeño, pero no es que toda la vida deba estar yo hago lo que quiero, no. Una sola enseñanza, un solo evangelio, un solo bautismo, un solo Señor. Y cuando ya yo hago mi congregación por allá, dice aquí, mi comunidad, esa comunidad va a ser mía, yo la fundé, vente para mi iglesia y serás salvo, significa eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios esté con todos ustedes.